Muy bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a empezar con el curso del día de hoy, que es Atención de Poblaciones Vulnerables con enfoque de género y derechos humanos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar esta clase eh, que, bueno, abarca muchas veces a los diferentes programas o servicios que brinda el Estado para poblaciones vulnerables. Ya vamos a entender qué servicios, qué programas hay que el Estado brinda para estas para, para esta población, ¿no? También vamos a entender qué es una población vulnerable, ¿no? Cuáles son sus características y demás. Entonces, sin más, vamos a empezar la clase de hoy. Antes quisiera presentarme. Mi nombre es Leonardo Antonio Rojas, soy licenciado en psicología por la Universidad Continental. Soy psicoterapeuta cognitivo-conductual por la Universidad Nacional de Trujillo. He desarrollado una maestría en lo que es psicología clínica de la salud y bueno, he realizado algunos diplomados tanto en el área clínica como educativa. Muy bien, vayamos hablando de qué es vulnerabilidad, ¿ya? O sea, ¿qué es ser vulnerable? Entonces, la vulnerabilidad, pues, es una condición, ¿ya? Es una condición que puede ser estructural y multifactorial, ¿no? Que esta vulnerabilidad va a ser que limite a las personas o comunidades en su capacidad de resistir, adaptarse y recuperarse de riesgo o crisis, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad es una condición, recuérdenlo, que esta condición puede ser temporal o puede ser estructural. Cuando es temporal, mayormente es por una catástrofe natural o una crisis económica. En estructural, pues es por pobreza, exclusión social o discriminación, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos que ver que pueden ser de dos tipos, ¿ya? Uno que puede ser temporal y el otro, pues, que es estructural, ¿ya? Entonces, temporal, algo fortuito, algo situacional, algo circunstancial. Lo estructural viene a ser netamente por una condición, ¿no? Una condición, por un aspecto eh, social, cultural que a veces se pueda dar, ¿ya? Muy bien. Ahora, tipos de vulnerabilidad, vamos a encontrar que pueden haber la económica, ¿no? Que mayormente son por bajos ingresos, empleo informal, carencia de ahorro. Lo social puede ser la marginación, falta de redes de apoyo, discriminación. El ambiental, ¿no? El tipo de vulnerabilidad ambiental que puede ser exposición a riesgos climáticos o viviendas precarias. La psicológica, efectos del abandono, trauma, inseguridad afectiva. Y en lo legal y política, pues ausencia de voz en decisiones públicas, falta de representación o acceso a la justicia. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que hay tipos de vulnerabilidad que a veces pueden darse no solo uno, sino también se pueden dar más de uno a la vez, ¿no? Hay personas o hay poblaciones vulnerables que pueden tener varios tipos de vulnerabilidad. Pueden ser económicas, psicológicas, ambientales, o sea, a veces la vulnerabilidad puede ser mucho mayor en algunas personas que en otras, ¿ya? Entonces, ahí vemos los tipos y ahora vayamos a los pues principales grupos vulnerables en el Perú. ¿Ya? Ya hemos hablado, recordemos que la vulnerabilidad es una condición que va a limitar a las personas o comunidades a resistir, adaptarse y recuperarse de riesgo o de crisis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el Perú, las poblaciones vulnerables que encontramos vienen a ser niños, niñas y adolescentes,
Se estima una población de 10 millones eh, que representaría casi la tercera parte de la población peruana, ¿no? Tanto niños, niñas y adolescentes comprenden casi la tercera parte de la población. ¿Cuáles son los problemas comunes de esta población? Pues la violencia doméstica, el trabajo infantil, el abandono escolar, embarazo adolescente. Vienen a ser los problemas comunes, ¿no? En 2023, el 31,5% de los niños de 0 a 5 años presentó anemia. Un dato nada menor, ¿no? Ya que representa también la cuarta parte de nuestros niños y niñas adolescentes que presentan esta problemática de la anemia, ¿no? Ustedes saben que la anemia eh, interfiere con o está involucrada con la desnutrición, con el bajo rendimiento académico, las dificultades netamente en desarrollar todas sus capacidades. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Ha atendido a más de 90.000 casos de violencia contra los menores. Entonces, esta población vulnerable está eh, con bastante situación de peligro o bastante propensa a sufrir pues violencia, ¿no? Y mayormente los maltratos y la negligencia por parte del cuidado de los padres. Entonces es una población altamente vulnerable. También encontramos a las personas adultas mayores, que representan pues el 13,6% de la población. El 50% vive en condiciones de pobreza o dependencia económica, o sea, la mitad de personas adultas mayores viven en condiciones nada favorables. ¿De acuerdo? Entonces, consideremos que persona adulta mayor ya se le considera a personas que tengan de 65 a más años, ¿no? De 65 a más ya se le considera como persona adulta mayor, ¿no? Mayores de 65 años. Y programas como Pensión 65 llega a más de 600.000 beneficiarios, pero muchos adultos mayores aún viven sin protección ni atención médica especializada. Entonces el Estado ha tratado de brindar algún tipo de apoyo económico esta población, pero todavía pues se carece, ¿no? de algunos factores, ¿no? Que van a ayudar a una calidad de vida para ellos. Ahora vayamos a personas con discapacidad. Según el censo del 2017, más de 3 millones viven con alguna discapacidad, más de 3 millones de peruanos viven con alguna discapacidad. El acceso al empleo es sumamente bajo, ¿no? Solo el 12% trabaja formalmente. Hay muchas barreras estructurales como edificaciones, transporte, educación, que van a afectar su desarrollo integral, ¿no? Entonces, más de 3 millones de personas con discapacidad, de esos 13 millones, el 12%, solo el 12% trabaja formalmente, ¿no? El resto, no hay una data que nos diga, o sea, si está trabajando, pero de forma independiente, porque hay personas con discapacidad que trabajan de forma independiente, pero no se tiene ese dato. Que sí se tiene que son de trabajadores formales, y también no se tiene muy exacto las personas que sí o sí requieren de una o dependen directamente de alguien para subsistir, ¿no? Y bueno, también pues las redes estructurales que tenemos en el Perú son abismales, ¿no?
en muy pocas regiones, departamentos, se tiene realmente edificaciones o transporte o la educación adecuada para atender a, a esta población, ¿no? Y por ende, pues afecta directamente a su desarrollo. Ahora veamos a mujeres, ¿no? En situación de vulnerabilidad. Cada día más de 400 mujeres denuncian violencia física o psicológica en el Perú, ¿no? O sea, cada día alrededor de 400 mujeres van denunciando, pues, que han sido eh, violentadas física o psicológicamente. Más de 130 feminicidios al año, ¿no? Promedio del 2021 al 2023, 2024, ya estamos llegando a los ciento pico, 175, ¿no? 176 creo que fue, sí, mal no recuerdo. El dato para feminicidios en caso de 2024 al 2025 ya estamos también con esa proyección a tener ese número. Esperemos que este año sí se reduzca, porque bueno, se trabaja desde la prevención, ¿no? Erradicación, pero bueno, falta concientizar mucho más, falta trabajar bastante en tema de violencias en la mujer. El 53% de las mujeres entre 15 y 49 años ha experimentado un tipo de violencia por parte de su pareja. También es otro dato que las pone muy vulnerables, ¿no? Que muchas mujeres, bueno, según este dato, más de la mitad de mujeres que tienen pareja, pues alguna vez se han relacionado con personas violentas o que las han maltratado. Otra población vulnerable para el Perú son las comunidades rurales, campesinas y nativas, ¿no? Más del 42% de la población rural, pues es pobre, ¿no? Está en una situación económica de pobreza. En regiones como Huancavelica, Cajamarca y Puno, la pobreza supera el 40%. También otro dato que nos alarma, ¿no? En zonas andinas y amazónicas, ¿no? El 8 de cada 10 hogares carecen de servicios básicos, ¿no? Como el agua, bueno, agua potable, ¿no? El internet, electricidad adecuados. Entonces, miren, son más de la mitad, más del 70% de zonas andinas amazónicas, pues no cuentan con estos servicios básicos, ¿no? Y bueno, comunidades indígenas y nativas se enfrentan además el etnocidio cultural, la contaminación de sus territorios y la marginación de políticas públicas, ¿no? Que directamente pues hace muy difícil que salgan de esta vulnerabilidad, o sea, les pone una situación bien complicada que puedan ellos salir, ¿no? Y bueno, también otra población vulnerable considerada para el Perú es la comunidad LGTBI más, ¿no? No hay cifras oficiales actualizadas, pero diversos estudios señalan que el 70% ha sufrido discriminación o violencia. Personas trans tienen una esperanza de vida de apenas 35 años por alta exposición a violencia y exclusión social. Y no existe una ley nacional de identidad de género ni protección explícita frente a crímenes de odio, ¿no? Entonces todavía falta trabajar en el Perú. Pero fíjense, lo alarmante es que el 70% ha sufrido algún tipo de violencia y la esperanza de vida de personas trans es apenas de 35 años, ¿no? Como menciona ahí, por la alta exposición a la violencia y exclusión social acá en el Perú. Hay un cuadrito de situación estadística, pobreza y vulnerabilidad en cifras, ¿ya? Vamos a hacer un comparativo en el año 23-24, todavía como estamos a mediados de 2025, no hay un reporte exacto, pero según el NI, en la encuesta nacional de hogares del 2024 se tiene esto, ¿no? Está estos datos. Miren, en pobreza monetaria,
Estábamos en 29% para el año 2024. Hemos reducido, hemos mejorado según para el 2024. En pobreza extrema también ha mejorado, pero la vulnerabilidad económica ha crecido, ¿no? Ha crecido la vulnerabilidad económica. Uno, porque no hay trabajos estables, ¿no? Eh, la economía también está muy fluctuante y pues eso en pobreza más vulnerables, pues hemos ido mejorando un poquito, pero no es que hayamos mejorado del todo, ¿no? La pandemia, ¿no? Amplificó la vulnerabilidad. Muchas familias pasaron de la clase media a la pobreza, perdiendo empleo y acceso a la salud, educación. La recuperación ha sido totalmente desigual y quienes estaban en situación precaria antes de la crisis hoy enfrentan mayores obstáculos, ¿no? Muchas veces los pobres, bueno, con la pandemia los pobres se han vuelto más pobres, ¿no? Y algunas de la clase media se han vuelto pobres, ¿no? Consideremos que pobreza en términos monetarios se va a considerar directamente a la capacidad de dinero, ¿no? Las familias que perciben menos de un sueldo mínimo, pues están consideradas como pobres, ¿no? Y los que están, no perciben menos de 800 soles, 850, ya están considerados como extrema pobreza, ¿no? Los que mensualmente tienen esa accesibilidad al dinero, ¿no? Ahí se consideran como pobres. Muy bien. Ahora, normas principales que ayudan o están inmersos a lo que es la atención, el cuidado, la protección de estas poblaciones vulnerables son pues la Constitución del Perú, en el artículo 1, 2, 4 y 9, que son artículos que reconocen la dignidad humana, la igualdad ante la ley, el derecho a la protección del Estado. ¿Ah? O sea, el Estado reconoce la protección a estas poblaciones sin, pues, discriminación, ¿no? Buscando siempre la igualdad entre ellos. ¿Mm? Luego está la ley 3036-4, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Luego está la ley 29973, que es la ley general de la persona con discapacidad. Y luego está la ley 30340, que es la ley de la persona adulta mayor. Y la ley 27337, ¿no? Que es el código de los niños y adolescentes. Y pues en el Perú tenemos la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social para el 2023, que esperemos lograrlo, ¿no? Lograr todos los objetivos que se han propuesto en esta política, ¿no? Son cada 10 años se va estructurando, se va modificando y se va buscando mejorías para atender a estas poblaciones vulnerables, ¿no? Y también, sobre todo, en mejorar la calidad de vida de la población. Elementos clave para una atención adecuada a estas poblaciones vulnerables. Primero, tiene que haber un diagnóstico con enfoque participativo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues escuchar a la población, ¿no? Incorporar sus saberes, experiencias y percepciones que tienen, identificar no solo sus necesidades, sino también sus capacidades y recursos, pues, ¿no? Atención de libre de violencia, discriminación y prejuicios es algo que se tiene que buscar, que es promover espacios seguros y de contención emocional, ¿no? Evitar todo tipo de trato humillante, sexista,
racista, ¿no? Capacitista u homofóbico. Aplicar protocolos de atención diferenciado si se requiere, ¿no? Mayormente para niños, adolescentes, personas LGTBI más, ¿no? Se tiene que tener protocolos de atención diferenciada. Algunos programas, ¿no? Ya cuentan con estos protocolos y es adecuado siempre, pues, tener estos protocolos a la mano para la atención correspondiente. Eh, También está el empoderamiento y fortalecimiento de capacidades, que es brindar herramientas para que las personas conozcan y elijan sus derechos. Es importante no solo ayudarlos, sino en hacer que ellos aprendan a defender sus derechos. Muy bien, entonces también está el trabajo intersectorial e interdisciplinario, que es articular entre salud, educación, justicia, programas sociales y seguridad y sociedad civil para poder hacer un mejor trabajo, ¿no? Con también la coordinación con defensorías, Centro de Emergencia Mujer, fiscalías, etcétera. Todo eso nos va a ayudar a brindar una mejor atención a estas poblaciones. También está, bueno, también tenemos que saber los ámbitos de intervención. En educación y sensibilización, que podemos hacer talleres sobre igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, prevención de la violencia, ¿no? Programas escolares con enfoque de derechos y género desde la primera infancia, atención en salud física y mental, que se puede brindar servicios de salud con personal capacitado en diversidad y derechos humanos, protocolos diferenciados para víctimas de violencia y abuso, y atención psicológica contextual y culturalmente sensible. Intervención en crisis y acompañamiento emocional, pues aplicación de primeros auxilios psicológicos en situaciones de trauma, violencia o catástrofe, acompañamiento psicosocial para procesos de denuncia, reparación o reintegración. El acceso a la justicia, asistencia legal y acompañamiento en caso de vulneración de sus derechos, promoción de defensorías comunitarias o redes de protección, ¿no? Eso viene a ser los ámbitos de intervención a estas poblaciones y de la forma que se puede realizar. Bueno, el rol del profesional de la psicología en este enfoque, mayormente de género y de derechos humanos, pues siempre tiene que ser una escucha activa y sin juicios, ¿no? Tiene que haber una capacitación permanente en derechos humanos, género y diversidad, ¿no? Identificación y denuncia de situaciones de violencia, eh, intervención desde una ética del cuidado, la dignidad y la justicia, y promoción del cambio cultural en las instituciones, ¿no? El psicólogo tiene que promover este cambio cultural que a veces tienen las personas y que es bien difícil de erradicar el pensamiento, ¿no? Un pensamiento que a veces no beneficia a todos ni genera una armonía adecuada para la sociedad. El enfoque de género, vamos a hablar antes por acá, antes se corrige la diapositiva. Muy bien, primero hablemos de la importancia de atender a las poblaciones vulnerables, ¿ya? ¿Por qué es importante atender a las poblaciones vulnerables? Pues para visibilizar sus problemáticas y demandas, eliminar barreras estructurales e institucionales, desarrollar políticas públicas inclusivas con participación de las comunidades afectadas, fomentar la solidaridad social y la empatía colectiva, ¿no? Eso es la importancia que se genera, ¿ya? Se genera en este sentido.
Ahora, van a existir diferentes enfoques, ¿de acuerdo? Pero antes, sí, vamos a hablar primero de enfoques. Primero, los enfoques de atención a poblaciones vulnerables. Lo que vamos a ver el día de hoy son el enfoque de derechos humanos y enfoque de género, pero no son los únicos, hay más. El enfoque de derechos humanos, en resumidas, implica reconocer a las personas como titulares de derecho y al Estado como garante pues, de su cumplimiento, promoviendo la dignidad y autonomía de cada ser humano. El enfoque de género analiza las desigualdades construidas socialmente entre hombres y mujeres y otras identidades de género, pues no busca eliminar las brechas y violencia basada en género. El enfoque intercultural reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural del país, promoviendo la equidad entre diferentes cosmovisiones y estilos de vida. Y el enfoque del ciclo de vida, que permite adoptar las políticas públicas según la etapa de desarrollo humano, como infancia, adolescencia, adultez y vejez. ¿Ya? Entonces, hay varios enfoques. El día de hoy solo vamos a profundizar el estudio de enfoque de derechos humanos y enfoque de género. Antes, la propuesta de acciones específicas para poder atender a estas poblaciones pueden hacer de esta forma, ¿no? La acción, escuela para padres con enfoque de derechos, el objetivo, netamente, promover crianza respetuosa y libre de violencia. ¿Para qué público? Pues padres de familia, la metodología, talleres vivenciales, dramatizaciones, que ayuda un montón para esta promoción de una crianza respetuosa. Otro es la atención psicosocial con enfoque de género. El objetivo que podría hacer es brindar atención sensible a las experiencias de las mujeres, el público, mujeres víctimas de violencia, y metodología consejería individual o círculo de mujeres. Otro, la acción, talleres de masculinidades positivas. El objetivo es cuestionar patrones machistas y promover igualdad. Y el público, pues, varones, adolescentes o adultos. La metodología dinámicas reflexivas y testimonios. Y por último, como propuesta, puede ser programa de formación docente con el objetivo de sensibilizar sobre educación no sexista a docentes escolares y pues con una metodología de seminarios, guías pedagógicas, ¿no? Entonces, de esta forma puedes promover tanto derechos humanos, ¿no? Aplicar este enfoque de derechos humanos o también el enfoque de género, ¿ya? Ahora sí, vayamos a hablar acerca de cómo podemos atender estas poblaciones vulnerables con un enfoque de género, ¿ya? Primero tenemos que tener en cuenta el reconocimiento de las desigualdades estructurales. Tenemos que ser parte del análisis crítico de cómo las normas culturales, los roles tradicionales de género y las estructuras sociales han contribuido pues a la desigualdad entre hombres y mujeres. Tenemos que hacer ese análisis para poder atender adecuadamente desde este enfoque, ¿no? Cada uno tiene que ir entendiendo y comprendiendo que estas normas culturales, estos roles tradicionales, han contribuido, han servido para generar esta desigualdad entre hombres y mujeres. Estas desigualdades pues van a afectar al acceso a recursos, el poder de decisión, la visibilidad social, el respeto a la integridad física y emocional y a la participación en la vida pública. Un ejemplo, ¿no? En el ámbito de la salud mental, las mujeres pueden experimentar mayor riesgo de depresión o ansiedad asociadas a sobrecarga por trabajo doméstico no remunerado o violencia de pareja, ¿no? Mientras que los varones pueden tener barreras para buscar ayuda debido a las normas de masculinidad que repriman la expresión emocional, ¿ya? Como ven, ahí tenemos que reconocer las desigualdades estructurales, ¿ya? Siguiente, para poder atender desde un enfoque de género,
y la visibilización de las distintas identidades y expresiones de género. No se reduce la intervención a una visión binaria de hombre y mujer, sino que considera la existencia de diversas identidades de género. Acá estamos hablando identidad de género, ¿no? Otra cosa es identidad sexual, que es muy diferente. ¿Ya? Una identidad de género es como mm, cómo tú te adaptas a la sociedad, cómo te percibes para la sociedad. Es por ello que ahí ya tenemos otras identidades como es el trans, las personas no binarias, los intersexuales, etcétera, porque ellos tienen otra identidad de género, ¿no? Diferente a la que antes se tenía, ¿no? Concibo que era hombre y mujer, solo eran las dos únicas identidades de género, pero ahora se han ido incorporando. Recordemos que el género es netamente cultural, ya es social. El concepto de género no es biológico, es netamente cultural, ya son asignaciones de roles que impone la sociedad y que como la sociedad va cambiando, también estas identidades van cambiando o pueden crearse nuevas, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ir comprendiendo. Entender entonces con enfoque de género implica respetar y valorar esa diversidad. Un ejemplo, en una intervención psicológica se debe respetar el nombre, pronombres y vivencias de una persona trans sin cuestionamientos ni suposiciones prejuiciosas, ¿no? Por ejemplo, había una suposición prejuiciosa de que todos los trans han sido abusados sexualmente de niños, por ejemplo, ¿no? Cuando no es cierto esto, ¿no? Pueden haber casos como que no, pero no tiene que ser la suposición para todos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. O que todos los trans se dedican a la prostitución, ¿no? No, también es una suposición prejuiciosa, ¿no? Que todos los trans se dedican a la prostitución también es una suposición prejuiciosa. Prevención de la discriminación y violencia en género, no, una atención con enfoque de género busca prevenir, actuar frente a la violencia basada en el género, como violencia familiar, acoso, feminicidio, abuso sexual, exclusión laboral o institucional, ¿no? Por ejemplo, un programa de intervención comunitaria en Huancayo debe incluir componentes de empoderamiento femenino, identificación de redes de apoyo y educación sobre derechos, especialmente en zonas donde la violencia machista está normalizada. Entonces, para tener este enfoque de género también tenemos que ir enseñando a las personas que hagan respetar pues sus derechos, ¿no? En comunidades o en sociedades donde el machismo pues es bien arraigado, ¿no? Es bien fuerte o está normalizado. También tiene que haber una intervención diferenciada y sensible, ¿no? Implica adaptar estrategias de atención a las necesidades, trayectorias y condiciones particulares de cada persona, considerando cómo el género interactúa con otros factores como la edad, la etnicidad, la condición económica, la orientación sexual, la discapacidad, entre otros, ¿no? Con un enfoque interseccional también, ¿no? O sea, tenemos que ir viendo que atender de una forma diferenciada y sensible es comprender el contexto en que se encuentra la persona, ¿no? Y por favor, su micro, la persona que ingresó. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ir entendiendo y tenemos que comprender que cada etapa de vida es diferente, la estructura cognitiva también, las experiencias igual, entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. También encontramos lo que es transformación de prácticas institucionales, ¿no? Este enfoque promueve que las instituciones revisen sus normas, procedimientos y actitudes para erradicar prácticas sexistas, discriminatorias o violentas.
Incluye la formación de profesionales, la elaboración de protocolos sensibles al género y la participación activa de las comunidades. Ejemplo, un centro de salud que capacita a su personal sobre atención respetuosa a víctimas de violencia de género y establece una ruta de denuncia segura y sin revictimización, ¿no? O sea, netamente poder crear protocolos en instituciones que atienden, ¿no?, o reciben a personas vulneradas en situaciones de vulnerabilidad y que no atentan, ¿no?, ante la integridad de esa persona, ¿no? Como a veces sucede con estas prácticas sexistas, discriminatorias o violentas. Por último, tenemos la participación activa y empoderamiento, que es atender con enfoque de género, no es solo asistir pasivamente a una persona, sino promover su autonomía, voz y liderazgo. No es solo generar pues esta situación de cuidado, ¿no?, como si fuera una persona indefensa, sino generarle o promover esa autonomía, ese liderazgo, ese empoderamiento, ¿no? Y esto implica pues crear espacios donde mujeres y personas LGTBI más puedan ejercer sus derechos, opinar, tomar decisiones y ser reconocidas como sujetos de políticos, ¿no? Muy bien, esto ya hemos hablado. Muy bien, ahora vayamos al enfoque de derechos humanos. Eh, para tener una atención con enfoque de derechos humanos, tiene que haber reconocimiento de la dignidad humana. Toda atención parte del principio de cada ser humano tiene un valor intrínseco, ¿no? Este reconocimiento implica pues respetar la autonomía de la persona, su identidad cultural, sexual, étnica, religiosa o ideológica y sus decisiones, siempre que no vulneren los derechos de otras personas. ¿Mm? Universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos. Los derechos humanos son universales, es decir, pertenecen a todas las personas por el solo hecho de ser humanas. Son interdependientes, el ejercicio de un derecho influye en otros, e indivisibles, no se puede priorizar unos y descuidar otros. Por ejemplo, no se puede hablar de salud mental sin garantizar el acceso a una vida libre de violencia o a condiciones dignas de vivienda. Igualdad y no discriminación significa que todas las personas deben tener el mismo acceso a oportunidades, recursos y servicios sin ser discriminados por su género, edad, etnia, orientación sexual, situación socioeconómica, discapacidad u otra condición, ¿no? Y la atención con enfoque de derechos busca eliminar estas barreras estructurales que perpetúan la exclusión. Entonces, cuando hablamos de un enfoque de derechos humanos, se tiene que buscar respetar a la persona hasta lo que más, ¿no?, de nuestra capacidad, porque todos merecemos el respeto, se tiene que generar las oportunidades, recursos, los servicios, no tiene que ser discriminada por nada, ¿no? Y se tiene que eliminar pues estas barreras que la burocracia, el Estado que a veces ha puesto, ¿no? Luego está la participación y empoderamiento. Las personas deben ser reconocidas como sujetos activos de derechos, no solo como beneficiarios pasivos de servicio. Entonces, esto implica brindarles información clara, accesible y oportuna, promover su participación en la toma de decisiones que afecten sus vidas y fomentar, pues, su capacidad para defender sus propios derechos. ¿Ya? Luego está el acceso a la justicia y reparación cuando los derechos han sido vulnerados, por ejemplo, en casos de violencia familiar, negligencia institucional o discriminación. El enfoque de derechos humanos exige mecanismos eficaces de denuncia, protección, sanción y reparación integral, no solo legal, sino también emocional, social y simbólica. Responsabilidad del Estado y corresponsabilidad de los profesionales.
el Estado es el principal garante de los derechos humanos. Sin embargo, también los profesionales que intervienen en contextos de salud, educación, justicia, desarrollo social, tienen la responsabilidad ética de incorporar este enfoque en su práctica, promoviendo ambientes seguros, inclusivos y justos. ¿Mm? Vamos a hacer un ejemplo aplicado. Entonces, imaginemos que un niño en situación de discapacidad no está recibiendo una educación adecuada. Una atención con enfoque de derechos humanos no solo se limitaría a asistirlo terapéuticamente, sino que exigiría que el sistema educativo garantice ajustes razonables, accesibilidad, formación docente especializado y espacios de participación para él y su familia. Asimismo, se acompañaría emocionalmente para fortalecer su autoestima y empoderamiento. Como ven, cuando atendemos del enfoque de derechos humanos, no solo brindamos que se cumpla solo un derecho, sino que buscamos que se cumpla la mayor cantidad de derechos posibles para esta persona. Derecho a la salud, derecho a educación, derecho a una adecuada familia, derecho a, eh, a una buena alimentación, ¿no? Derecho a un nombre, a un apellido. Entonces se trata de brindar la todos los derechos posibles para que esta persona pueda, ¿no? Desarrollarse de forma integral. ¿Ya? Muy bien, esos son ya hemos hablado de los enfoques, ¿no? Tanto de género y de derechos humanos. Ahora, los servicios del Estado peruano para personas en situación de vulnerabilidad, vamos a ponerlos según ministerio, según institución. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene el programa Juntos, que el objetivo, la población objetivo son hogares en pobreza extrema, con niños, niños y adolescentes o gestantes. Los servicios que brinda es transferencias monetarias condicionadas por control de salud y asistencia escolar, ¿no? La pensión, el programa Pensión 65, el objetivo o la población objetivo es adultos mayores de 65 años en pobreza extrema, que es lo que brinda subsidio económico bimestral, acompañamiento social y acceso a preferente a servicios, ¿no? El programa Contigo, la población objetivo son las personas con discapacidad severa en pobreza, que brinda el Estado, pues transferencias económicas mensuales y registro preferente RENIEC y SIS, ¿no? El programa Cariwarma, la población objetivo es escolares de nivel inicial, primaria y escuelas públicas, ¿no? Los servicios que va a brindar es una alimentación escolar diaria para mejorar la nutrición y asistencia, ¿no? Y FONCODES, que es la población objetiva, es la comunidades rurales en pobreza, pues ahí brindan programas de infraestructura básica, generación de ingresos, agua y saneamiento rural. ¿Mm? Ahora vayamos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahí encontramos los centros de emergencia mujer. Bueno, en Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está el programa Aurora, ¿no? Que ahora ya cambió. Guarmiñán se llama ahora. ¿Ya? Es un programa que dentro del programa va a haber servicios, ¿ya? Servicios de atención. Hay 7 a 8 servicios que brindan, ¿no? Hoy no estamos hablando netamente del programa, pero vamos a los más importantes, que es el Centro de Emergencia Mujer. Es un servicio, no es una institución, es un servicio dentro del programa Guarmiñán, ¿ya? Entonces, estos centros de emergencia mujer brindan atención legal, social a víctimas de violencia. Hay más de 400 centros de emergencia mujer en el país, en los territorios urbanos, rurales eh, itinerantes, que también hay en algunas zonas alejadas. También el Ministerio de Mujer tiene el hogar de refugio temporal, espacios seguros para mujeres e hijos víctimas de violencia grave, que ya no pueden estar en casa y los mandan a estos hogares de refugio temporal. También está el Servicio de Atención Integral de Personas Adultas Mayores, SAIPAN,
que es la atención integral, estimulación cognitiva y programas de vida activa. Las unidades de protección especial, las UPE, que es la atención inmediata ante o de vulneración de derechos de niños y adolescentes, ¿no? Lo que antes era la UIT, actualmente se llama la UPE, ¿no? La Unidad de Protección Especial. Y luego está el Servicio de Protección al Niño y Adolescente, PNA, que es la promoción de la familia acogedora, adopciones y reintegración familiar. En el Ministerio de Salud, pues encontramos el Seguro Integral de Salud, SIS, cubre gratuitamente a personas sin capacidad de pago, incluyendo menores, gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores, ¿no? Atención diferenciada en salud mental, ¿no? A través de los centros de salud mental comunitario, programas de prevención, suicidio, atención a víctimas de violencia, adicciones, etcétera, ¿no? Planes nacionales para atención a personas con enfermedades raras, cáncer infantil, VIH, SIDA, entre otros. Y estrategia de salud materno-infantil, que es la atención prenatal, parto institucional, suplementación de hierro y vacunaciones gratuitas. Eso brinda, pues, el Ministerio de Salud. El Ministerio de Educación, el MINEDU, Educación Básica Alternativa, Educación Intercultural Bilingüe, no para poblaciones rurales e indígenas. ¿Ya? También están los programas de becas, el PRONAVEC, por ejemplo, la beca 18 para jóvenes en pobreza extrema y alto rendimiento, beca permanencia, beca BRAE, beca Repared, ¿no? Para víctimas de conflicto armado interno, ¿no? Y el servicio de apoyo a asesoramiento de necesidades educativas especiales, más conocido como SANE, ¿no? Para estudiantes con discapacidad. Y este servicio, pues, es, van constantemente a los centros educativos para brindar alguna orientación, alguna capacitación a los docentes, a los coordinadores de tutoría, ¿no? A psicólogos, para poder brindar un mejor servicio educativo a esta población. Luego encontramos, bueno, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los servicios que podemos encontrar o la ayuda que podemos hallar son las Defensorías del Pueblo y del Niño y Adolescente, que es la de MUNA, ¿no? Lo que busca es la promoción, protección y restitución de derechos vulnerados a este grupo, ¿no? Centro de Asistencia Legal Gratuita, también conocido como Alegra, que es la defensa legal para personas sin recursos económicos. Desde el Programa Nacional de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad, ¿no? Defensa gratuita y acceso a intérpretes, lenguas originarias y lengua de señas. Y brigadas móviles de justicia en zonas rurales y de difícil acceso. Otros organismos y servicios multisectoriales, pues el Ministerio de Vivienda, que da programas de vivienda social y titulación de previos para familias vulnerables. RENIEC, campañas de comunicación gratuita para personas sin DNI, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas. Y el Ministerio de Interior, con la línea 100, atención telefónica gratuita, confidencial, ante violencia familiar o sexual, patrullaje integrado y protección para víctimas de violencia. Bueno, como ven, el Perú es un país que en vías de desarrollo, que busca la mejoría para la población, ha encontrado algunos programas que ayuda a la población, que facilita el acceso a algunos servicios como la educación, la salud, la justicia, pero también hay muchas limitaciones que esperemos que poco a poco se vayan reduciendo, ¿no? Como lo cual tenemos en zonas rurales y amazónicas siguen, perdón, teniendo menor acceso a servicios, ¿no? Los trámites burocráticos dificultan el acceso de muchas personas en pobreza extrema. El enfoque intercultural aún es débil en muchas intervenciones, ¿no? La protección a personas LGTBI más no está adecuadamente institucionalizada, ya lo habíamos estado hablando. Y pues algunas recomendaciones y oportunidades de mejora puede haber, ¿no? Como integración de servicios multisectoriales a nivel local, de salud, educación, justicia y protección social, ¿no? Capacitación continua, mayormente a funcionarios públicos en enfoque de derechos, género e interculturalidad, mayor inversión en infraestructura básica, rural y conectividad digital,
y pues fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación de programas sociales para mejorar el impacto, ¿no? Se está avanzando con los programas, está viendo algunos resultados, pero se puede ir mejorar mucho más, ¿no? Se puede hacer mucho más, pero también con una parte, decías, depende también de la sociedad. Este trabajo se tiene que hacer de una forma integral y netamente es con mucho cambio de la perspectiva que se tiene, más que nada el enfoque de género, ¿no? Ir cambiando, reestructurando algunas creencias, ¿no? Unas suposiciones que a veces se dan y mejorando sobre todo en respetar la dignidad de todas las personas, ¿no? Como dicen, si tú respetas a los demás, también puedes exigir el que te respeten, ¿no? Pero si no respetas, ¿cómo exiges que te respeten? Entonces, es algo que se puede ir mejorando de pocos, ¿no? Mayormente en la educación de los niños, adolescentes, donde se puede ir cambiando, reajustando lo, lo que queremos para una nueva sociedad. ¿Ya? Entonces, si hay alguna pregunta, es momento de realizarla, ¿de acuerdo? Si no, estaríamos cerrando con el curso del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Muy bien. Entonces, igual a las personas que se han inscrito al curso se les va a brindar todo el material con la certificación que han asistido y han participado de este curso. Eso lo pueden solicitar con las señoritas que les han brindado el link o con el instituto, ¿ya? Con el centro. Igual, agradecerle por su atención y esperemos encontrarnos en un siguiente noche con otra clase. ¿De acuerdo? Muchas gracias.